O vos famoso. Entonces, ok. Como podemos observar ya la definición de la función, ¿cierto? Ya sabemos que el primer conjunto que está del lado izquierdo son los valores que puede tomar la variable independiente, en este caso la llaman X, y los valores que están en el segundo conjunto serían la variable dependiente, que son los que llamamos Y o F de X, que vendrían siendo la imagen, ¿cierto?, de el primer conjunto. Cada vez que tú ingresas un valor, por ejemplo, miren los que están encerrados en el óvalo rojo. Cuando tú ingresas en la función el número 0, vas a obtener como imagen el número 0. ¿Qué quiere decir? Que si tú en la función que está aquí arribita, si la pueden observar, voy a ampliar un poquito el PDF, si observan aquí en la función donde dice X ponemos el 0, raíz cuadrada de 0 es 0. Si colocamos el 1, raíz cuadrada de 1 es 1. Si colocamos el 2, raíz cuadrada de 2 es raíz de 2, porque es un número irracional, no van a colocar los decimales, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con la raíz cuadrada de menos 2 y la raíz cuadrada de menos 1? ¿Qué sucede? Porque acá en el conjunto de llegada no tiene ningún número. ¿Quién me responde? ¿Por qué creen ustedes que acá no hay ningún valor? Sebastián, ¿tú qué dices? Pues yo creo que es porque cuando se pone raíz cuadrada de 2 no va a dar un número exacto que esté dentro de las características del otro lado. Correcto. Recuerden, muy bien, excelente, compañero. Las raíces cuadradas de números negativos no hacen parte del conjunto de los números reales. Por eso es que el lado derecho no aparece, ¿cierto?, los números que corresponderían a la imagen de este dominio. Entonces, eso que ustedes están viendo ahí es básicamente la introducción de lo que es dominio y rango. Entonces, el dominio son los valores que puede tomar X y el rango son los valores que puede tomar Y. Si ustedes observan, X, ¿será que X puede tomar el valor de menos 2? Sí, porque yo aquí puedo poner menos 2, pero cuando yo ingrese menos 2, no voy a obtener un resultado del lado derecho. No voy a poder obtener un resultado entre el conjunto de los números reales. Por eso, el dominio sí puede ser todos los números reales, pero el rango o el recorrido no va a ser todos los números reales. Va a ser los números del 0 hacia el infinito. ¿Por qué? Porque aquí no van a tener como resultado números negativos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, aquí nuevamente me explican lo que es el dominio. Si pueden observar una lectura breve, dice que son los valores que pueden tomar quién. Miren la letra que aparece entre comillas, la letra X, o sea, la variable independiente. Son los valores que pueden tomar la variable independiente. ¿Listo? Y análogamente, acá del lado derecho tenemos la definición de rango, ¿cierto? ¿Cuál es la definición de rango? Son los valores que puede tomar Y o F de X, que vendría siendo la imagen de ingresar un valor como en la variable independiente. Entonces, para nosotros calcular el dominio o el rango, puede que tengamos que hacer algunas operaciones, ¿sí? Para saber qué valores de X cumplen con el dominio y qué valores de Y pueden ser imagen de X. Entonces, dependiendo del tipo de función, o sea, si la función es lineal, si es cuadrática, si es polinómica, si es exponencial, si es logarítmica, si es racional o si es radical, hay unas formas de encontrar el dominio del rango. Y esas formas son las que ustedes han visto en sus grados anteriores. O sea, tienen que usar los mecanismos para poder despejar qué valores puede tomar X y qué valores puede tomar Y. Entonces, en este documento aparece muy explicado cada uno de los tipos de las funciones. Dice, la manera más efectiva, miren que aquí aparece en negrilla, este documento es muy sustancioso. Dice, la manera más efectiva para determinar el rango consiste en graficar la función. Miren lo que dice, la manera más efectiva para determinar el rango recorrido es graficar la función y ver los valores que toma Y de abajo hacia arriba. Como les decía, después que usted hace la gráfica en el plano cartesiano, que ya ustedes saben graficar una función, ¿cierto? Entonces, cuando usted tenga la gráfica, usted va a observar, si la gráfica no tiene corte, o sea, no se corta en ningún lado, sino que es continua, y va desde menos infinito hasta infinito, entonces el dominio, perdón, el rango van a ser todos los números reales, ¿cierto? Pero si usted ve que la gráfica va aquí, se corta y después empieza por acá, hay un espacio en el que no pasa la gráfica verticalmente, entonces ese espacio usted debe omitirlo del rango, ¿ya? Entonces, esa es la forma más práctica y más fácil de poder identificar el rango. Mientras que para identificar el dominio,
usted simplemente debe conocer qué tipo de función está trabajando. O sea, si la función es lineal o si es polinómica, si es radical, si es racional, para hacer uno de los procedimientos de despeje de la variable x. Entonces, miremos aquí. En el caso de las funciones polinómicas, que si nos vamos al trabajo, al taller, vendría siendo lo mismo que la función cuadrática. ¿Listo? Entonces, es importante que usted identifique, la función cuadrática es una función polinómica. ¿Listo? Entonces, regresamos aquí al documento y vemos, en las funciones polinómicas, miren lo que dice que es igual al dominio. Por favor, James, léeme lo que dice el documento sobre el dominio de las funciones polinómicas, por favor. Momento. ¿Me escucha, profe? Léeme lo que dice el dominio de las funciones cuadradas, de las funciones polinómicas. Mira que está en azul y encerrado en rojo. ¿Qué dice allí? Por eso me escucha. Sí. Aquellas funciones cuya expresión algebraica es un polinomio, es decir, las funciones polinómicas tienen como dominio todo el conjunto de los números reales. Pausa. Puesto pausa. que a partir de una expresión... Pausa. Ya. Ya acabamos de leer. No, por acá se metieron a vender yuca. Voy a parar un momento. Listo. Entonces, ¿qué identificamos ahí? No es necesario hacer ningún procedimiento para calcular el dominio de una función polinómica. ¿Cuál es la respuesta? Todos los números reales. O sea, desde el menos infinito hasta el infinito. Eso es conceptual. Usted no lo va a demostrar. ¿Listo? Entonces, lo que sí es importante es que usted identifique cuando una función es polinómica, ¿verdad? Y ahí le está explicando cuál es la función polinómica, cuya expresión algebraica es un polinomio. Ustedes ya conocen cómo son los polinomios, ¿verdad? Entonces, cuando usted le pregunten el dominio de una función cuadrática, cúbica, todo lo que sea un polinomio, ¿cuál es la respuesta? Todos los números reales. Y ahí está tasado en ese documento. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el rango? ¿Qué acabamos de decir que cómo vamos a determinar el rango? Vamos a graficar la función y vamos a ver desde dónde hasta dónde, de abajo hacia arriba, se extiende la gráfica. ¿Listo? Miremos la gráfica que está aquí. Es una función polinómica. F de x igual a x más 3, ¿cierto? Entonces, miren la gráfica, es una línea recta. Como x tiene exponente 1, la gráfica es una línea recta, ¿cierto? Entonces, si nosotros observamos esa línea que está bastante negrita, ¿cierto? Está, digamos que gruesa, es la gráfica de la línea. Esa gráfica se extiende desde lo más abajo hasta lo más arriba, y como tiene flechita es infinita. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango también va a ser todos los números reales, desde menos infinito hasta infinito, porque la gráfica no se corta ni baja en un punto, sigue hacia arriba infinitamente y se extiende hacia abajo infinitamente. Entonces, eso para que lo tengan pendiente, mírenlo aquí donde está. Nos vamos al lado derecho nuevamente acá, otra función, miren ahora. Miren que ahora la función es polinómica. Ejercicio número 2 es cuadrática, x a la 2 menos 2x menos 3. ¿Cuál es el dominio? No hay que hacer ningún cálculo. ¿Cuál es el dominio? Todos los números reales. Es una función polinómica. ¿Cómo hallamos el rango? Vamos a hacer la gráfica. Y después que tengamos la gráfica, miramos de dónde a dónde se extiende la gráfica. Miren la gráfica del ejercicio número 2. ¿Es una qué? Una parábola, ¿verdad? Por ser una función polinómica, es una parábola. Y abre hacia arriba, ¿por qué? Porque el exponente de la primera variable es positivo. Y al ser positivo, la parábola abre hacia arriba, ¿cierto? Si la primera variable o el primer coeficiente fuera negativo, la parábola abriera hacia abajo, como sería el ejercicio número 3 que veremos ahorita. Entonces, miremos aquí, la parábola abre hacia arriba. ¿Dónde está el vértice de la parábola? ¿En el punto qué? Mírenlo, allí está señalado. Natalie, colabora. Menos 4. Natalie, ¿dónde está el vértice? En el punto 1, menos 4. Okay. De esas coordenadas que está ahí, ¿quién es Y? ¿1 o menos 4? Y es menos 4. Menos 4, muy bien. Como nosotros queremos identificar el rango, entonces, ¿desde dónde va el rango? Desde menos 4 hacia el infinito positivo. ¿Cierto? Si observan, entonces, cuando la función es polinómica, simplemente usted hace la gráfica.
La misma gráfica visualmente le dice la respuesta, ¿verdad? Porque miren que la parábola llega hasta el -4 y vuelve y sube. Para abajo la gráfica no sigue recorriendo. Entonces, ¿cuál es el rango? Desde -4 hacia el infinito. ¿Listo? Miren que las funciones polinómicas es muy sencillo. Usted hace la gráfica y mira hasta dónde se extiende. Análogamente, miramos el ejemplo número 3. Ejercicio número 3. Es una función polinómica también, pero miren que el coeficiente ahora inicial es negativo. Por ende, la parábola abre hacia abajo. ¿Cierto? Miren que empieza con -x². ¿Dónde está el vértice ahora, Shirley? Shirley, ¿tienes audio? Profe, dígame, ¿no? ¿Dónde se encuentra el vértice de esta parábola? No ¿No sé. logras ver aquí en el documento? Profe, sí, pero no sé porque yo llegué a la clase tarde. Bueno, vamos a darle aquí a Aurela. Aurela, cuéntame, ¿cuál es el vértice allí? 2.5, 2.25. Muy bien. ¿Y quién es el que me va a ayudar a mí a identificar el rango? Y. Ajá, ¿y quién es Y allí en el vértice? Eh, 2.5. No, recuerda que las coordenadas siempre va primero X y después Y. Entonces, Y sería 2.25. ¿quién? 2.25. 2.25. Respuesta del rango. ¿Cuál será el rango? Desde menos infinito hasta... Hasta 2.25. Muy bien. ¿Y por qué ahora empieza en menos infinito? Porque la parábola abre ¿hacia dónde? Hacia Hacia abajo. abajo. Entonces la parábola se va a extender indefinidamente hacia abajo y va a tener un punto máximo. No. Entonces, en el taller, miren que en el taller dice, haya el valor máximo o el valor mínimo. Entonces, ¿qué es el valor máximo o el valor mínimo? Es el punto donde toca que el vértice. ¿Listo? Entonces, en esa pregunta, cuando dice haya el máximo, haya el mínimo, ¿qué están hablando? Del vértice. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el punto máximo de esta función? Menos x² más 5x menos 4. ¿Cuál es el punto máximo? 2.25. ¿Listo? Y en la función del ejercicio 2, ¿cuál es el punto máximo? Perdón, aquí no tiene máximo, sino mínimo. ¿Cuál es el punto mínimo de este? -4. ¿Listo? Entonces, el punto mínimo o máximo va a depender si la parábola abre hacia arriba o si abre hacia abajo. Si la parábola abre hacia abajo, va a tener un máximo. Si la parábola abre hacia arriba, va a tener un mínimo. ¿Listo? Pasamos ya a lo que tiene que ver con las funciones polinómicas. Creo que ha quedado claro. Vamos con las funciones. Aquí hay otro ejemplo. Este documento está muy, muy exhaustivo para explicar todo. Entonces, miren lo que dice sobre las funciones que racionales. Entonces, es importante que ustedes lean bien este documento porque ahí está todo. Yo sé que si ustedes le hacen una revisión general a este documento, hacen ese taller completico en un 2×3. Entonces, miren lo que dice sobre las funciones racionales. Para calcular el dominio de este tipo de funciones, el primer paso es igualar el denominador ¿a qué? A 0. Vamos a igualar el denominador a 0. Luego, ¿qué hacemos? Resolvemos la ecuación que se crea allí. Y después que la resolvemos, damos la respuesta. Miren lo que dice en azul que está encerrado en rojo. El dominio de una función racional es igual ¿a qué? A todos los números reales, excepto los valores que anulan el denominador. Me explico. Miren el ejemplo acá. Cogemos el denominador que es ¿cuál? X menos 3. Lo igualamos a 0 y despejamos X. ¿Cuánto vale X? 3. Respuesta del dominio. Todos los números reales excepto el 3. Más papaya ¿dónde? ¿Verdad? Facilísimo. Y ahora también lo podemos escribir de la siguiente forma. Desde menos infinito hasta 3, unido con 3 hasta el infinito. Usted puede responder de las dos formas, ¿cierto? Porque igual se va a partir la gráfica, que quiere decir que la gráfica no va a tocar el punto 3. La gráfica viene desde la izquierda y cuando va llegando al 3, dobla.
Igualmente la gráfica viene desde el infinito positivo y cuando va llegando al 3, dobla. No toca al punto 3. Miren la gráfica aquí. ¿Sí la pueden observar? Lenín, ¿me escuchas? Claro. Mira la línea vertical punteada que está aquí. ¿Por qué número pasa en X, Lenín? Lo toca el 3. El 3, ¿verdad? Esa línea punteada está pasando exactamente por el número 3. ¿Y por qué dibujan esa línea punteada? Para decir que ese es el punto que hay que extraer del dominio. El dominio son todos los números reales, excepto el 3. Por eso es que la gráfica viene desde la izquierda y cuando va llegando al 3, dobla. Igualmente la gráfica viene de la derecha y cuando va llegando al 3, dobla. ¿Listo? Ahora miremos lo siguiente. ¿Cómo podemos identificar el rango ahora? Ya sabemos el dominio, ¿verdad? Veamos el rango. Dice, esta gráfica presenta una asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota? Lo que acabamos de mencionar. Es un punto donde la gráfica no lo toca. ¿Listo? Ese es el concepto de asíntota. Es decir, la gráfica viene y cuando encuentra ese punto, dobla. No toca ese punto. Eso es lo que se denomina una asíntota. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar la asíntota de esta gráfica. ¿Listo? ¿Cómo identificamos la asíntota de esa gráfica? Esta gráfica representa una asíntota horizontal en y igual 1. Luego la función está definida para y en todos los valores excepto el 1. ¿Cuál es el rango? Todos los números reales excepto el 1. Entonces ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿cómo encontraron ese 1? ¿Cierto? ¿Cómo podemos identificar el 1? Entonces arriba nos dijeron que inicialmente la forma más práctica era haciendo la gráfica. Cuando usted hace la gráfica, se va a dar cuenta que a medida que el X va aumentando y se vaya acercando, Y vaya acercándose al 1, nunca va a llegar a valer 1. Siempre va a valer o más de 1 o va a valer menos de 1. Entonces, gráficamente usted puede observar aquí que es la línea punteada horizontal, está pasando por el 1. ¿Listo? Entonces, la gráfica no va a tocar el punto 1. Como no toca el punto y igual 1, entonces decimos que el rango es todos los números reales excepto el 1. ¿Listo? Eso es para las racionales. Todas se resuelven de igual manera. Aquí hay otro ejemplo. Miren lo que dice. El denominador ahora era diferente. Era 2x más 3. Entonces me da que y es igual a menos 1,5. Y ese es el que vamos a exceptuar del dominio. Luego acá aparece otro ejemplo. ¿Sí? X igual 1. Hallamos el. Miren lo que pasa cuando es una línea recta. Se dibuja ¿qué? Un circulito vacío. Eso quiere decir que ese puntico no lo toca la gráfica. ¿Listo? Aquí aparece otro ejemplo más sobre racionales cuando el denominador es una función cuadrática. Miren cómo es la gráfica. ¿Sí? Entonces, todo este documento ustedes lo van a revisar exhaustivamente. Tiene bastantes ejemplos. Todos los casos que ustedes se imaginan, ahí hay ejercicios. Miren, ¿cuántos ejercicios llevamos solamente de las funciones racionales? Luego están las irracionales, que son las que tienen raíz cuadrada. ¿Listo? Las racionales, ustedes las van a ver acá en el taller como... bueno, aquí no le coloqué irracionales. Así que solamente están cuadrática, polinómica, racional, exponencial y logarítmica. ¿Ok? Entonces ustedes aquí pueden seguir pues de las irracionales, las pueden ver cuando tengamos el siguiente taller, que son las que tienen radicales. También me acuerdo, se las mencioné en la clase de ayer. Aquí están los ejemplos. Y llegamos a las funciones exponenciales. Miren aquí, del lado derecho del documento. ¿Cuáles son las funciones exponenciales? Cuando la variable, en este caso X, está ¿dónde? En el exponente. Por eso se llaman exponenciales. ¿Listo? Entonces, pendiente con esa parte. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el dominio de las funciones exponenciales? Nuevamente, ahí está facilito. ¿Cuál es el dominio? Natalie, ¿cuál es el dominio aquí de las funciones exponenciales? Profe, son todos los números reales. Todos los números reales. Entonces usted no tiene que andar calculando nada cuando le preguntan eso. Usted debe tener la teoría clara. ¿Y cuál es el rango, Aurela?
Desde 0 hasta el infinito. Ya. Desde 0 hasta el infinito. Ustedes no deben calcular nada, ¿cierto? Usted debe tener claro este documento para tener la teoría toda explicadita ahí. Y estoy seguro que ese taller lo van a hacer facilísimo. Pero deben hacer Profe. este trabajo. Dígame. Profe, o sea que con eso con esa teoría simplemente se hace el taller. Claro, aquí está todo. Ok, gracias. Pero ojo, el taller es extenso, por eso lo puse en grupo. Por eso lo puse en grupo para que les dé tiempo, porque el taller es extenso, porque graficar siempre demora. ¿Oyeron? Graficar siempre demora. Viste, Marce, que es en grupo. Luego está por último las Vamos a tener funciones esta logarítmicas. ahora. ¿Ah? Dime, Aurela. No, profe, siga la clase, siga la clase. Funciones logarítmicas, la última que aparece en el taller. ¿Listo? Entonces, dice, los logaritmos de números negativos y del 0 no existen. Ojo, que le puede salir un ejercicio donde le pregunten el logaritmo de un número negativo y si usted no ha leído esto, entonces viene y comete el error. Cuando aquí se le está dando todas las armas, ¿cierto? Toda la teoría. Entonces, aquí dice, los logaritmos de números negativos y del 0 no existen. Luego, todas las expresiones a las que se le pretenda calcular un logaritmo deben ser mayores que 0. ¿Listo? El procedimiento para calcular el dominio es bastante similar que con las funciones irracionales. Por eso aparecen arriba en el documento las irracionales. Tomamos lo que hay dentro del logaritmo y hacemos que sea mayor que 0. ¿Listo? O sea, una desigualdad que ya lo trabajamos en clase antes de la cuarentena. A continuación resolveremos la inecuación y la solución nos va a dar el dominio. Entonces miren que todo lo que trabajamos anteriormente se utiliza acá. Y dice, ¿cuál es el rango? Jairi, ¿cuál es el rango de las funciones logarítmicas? El rango estará representado por el conjunto de todos los números reales. Correcto. Entonces, si te preguntan cuál es el rango de las funciones logarítmicas, ¿qué tienes que hacer tú? Por ejemplo, los números reales. Listo. Facilísimo, ¿verdad? Y aquí aparecen los ejemplos, ¿cierto? Aquí aparece el ejemplo número 16 que habla sobre una función logarítmica. ¿Cómo sé que esta función es logarítmica? Primero tiene la palabra logaritmo, ¿verdad? Y luego la variable x está dentro del logaritmo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve? Miren lo que dice. Simplemente lo que está dentro del logaritmo lo vamos a convertir en una inecuación y le vamos a poner mayor que 0. Lo que hicimos en clase todo ese tiempo antes de salir a la cuarentena, ¿cierto? Y vamos a despejar x. ¿Cuál es el dominio ahora? Desde menos 2 hasta el infinito. ¿Listo? Hacemos la gráfica. ¿Para qué hacemos la gráfica? Para buscar el rango, supuestamente, ¿verdad? Pero no necesitamos hacer gráfica. Ya Jairi nos dio la respuesta. Entonces, ahí está el ejemplo y vemos que la gráfica va desde menos infinito hasta el infinito. Ahí me la está comprobando la gráfica de ese ejercicio. Todos los números reales. Aparece otro ejemplo acá con el cual voy a finalizar y otra vez me explican el dominio y el rango de esta función. Si se dan cuenta, lo mismo. Voy a ubicar lo que está dentro del paréntesis, dentro del logaritmo, y lo voy a poner mayor que 0. Despejo x. Me queda que x es la raíz cuadrada de ¿qué? De 4. Recuerden que siempre que usted haga raíz cuadrada va a tener dos respuestas, una positiva y una negativa. ¿Cierto? Ya usted no está allá en quinto ni en sexto, donde solamente daba la respuesta positiva. ¿Listo? Te ojo con esa parte. Entonces, como usted va a tener dos respuestas, una negativa y una positiva, las respuestas van a ser dos intervalos. Desde el menos infinito hasta el número negativo. Y después, desde el número positivo hasta el infinito positivo. Como aparece en el ejemplo que está ahí. Más adelante aquí está la gráfica. Miren que hay un espacio donde la gráfica no es continua. Sino que cuando llega al 2, dobla. Cuando llega al menos 2, dobla. Entonces, del menos 2 al 2 no está incluido en este caso en el dominio de la función. Y el rango, miren que va desde todo lo que está por arriba hasta abajo. Entonces, el rango, todos los números reales. Chicos, yo creo que con esta explicación el taller se les va a hacer muchísimo más fácil. Voy a detener la grabación entonces y esto es lo que voy a subir